Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a conversar en Vladimir a la Una con María Corina Machado, diputada a la Asamblea Nacional, dirigente político y bueno, una persona bastante polémica, y esperamos que podamos responderles a través del Twitter todas las inquietudes que la audiencia presente a nuestra invitada. ¿Cómo está, María Corina? Bienvenida. Muchas gracias, Vladimir. Un placer estar aquí. Gracias por asistir al programa. Bueno, muchos temas, ¿no? Yo arrancaría por la Asamblea Nacional Constituyente. Se ha planteado la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y la ha asumido ya incluso Enrique Capriles como propuesta. La Mesa de la Unidad todavía no tomó una decisión, pero ese tema está en agenda. ¿Cuándo se va a plantear formalmente y cuál es tu opinión al respecto, María Corina? Bueno, ese es un tema que está en la calle. Cuando tú hablas con la gente en todos los rincones del país, de todos los sectores, de todas las edades, está claro que Venezuela y los venezolanos aspiramos a un cambio profundo, un cambio que va mucho más allá de un cambio de gobierno. Es un cambio que yo he llamado del régimen, en el sentido de tener un país donde se respetan no solamente las leyes, los acuerdos sociales, donde exista justicia, donde exista oportunidad, donde exista libertad. Y evidentemente las instituciones que hoy existen en el país se han configurado de tal manera que impiden el respeto a la Constitución, impiden el reencuentro y la reconciliación del país e impiden el ejercicio de la democracia. En Venezuela no hay democracia hoy y por lo tanto mi posición es clara a favor de un proceso constituyente que puede dar la oportunidad de efectivamente lograr una transformación profunda de régimen y además hacerlo como un ejercicio de soberanía popular, la cual ha sido vulnerada desde el 14 de abril. ¿Tú crees en esta Constitución? ¿Te gusta esta Constitución? Creo que hay elementos muy poderosos de esta Constitución, en particular lo que se refiere a los derechos y garantías, los derechos humanos y derechos que permitan que el ciudadano pueda ejercer y funcionar como tal. Ahora bien, no nos podemos engañar. Hoy en día se ha construido una paraconstitución, una constitución paralela, no solamente por la vía de las leyes habilitantes, muchas de las cuales, como tú bien sabes, violan la propia Constitución, sino porque todos los días se viola, se desconoce los derechos que ahí están establecidos. Mira, desde la propiedad privada hasta la libertad de expresión, todo lo que es la administración de justicia, el debido proceso. ¿Alguien puede creer que hay acceso a la justicia? A menos que tú seas cercano al régimen, entonces lo que hay es absoluta impunidad. Entonces, en Venezuela no hay respeto a la Constitución, no hay respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y por supuesto lo que hay es un régimen que además ha entregado la soberanía nacional al régimen cubano. Y eso lo que nos obliga es a los ciudadanos a reaccionar. Y esa es la oportunidad que tenemos. María Corina, la Constitución de 1999 establece varios mecanismos, por ejemplo, establece el referéndum revocatorio, establece la posibilidad incluso de convocarse la posibilidad de convocar para una enmienda constitucional también. ¿Por qué ir al mecanismo de la constituyente cuando hay algunos de los recursos que están en esa Constitución que se pueden utilizar? Bueno, porque yo creo que el problema va mucho más allá que uno solo de los poderes. Y yo creo que además, fíjate, yo voy a retroceder un poquito en tu análisis. Yo creo que el 14 de abril nos dio profundas lecciones. Y yo creo que son esas lecciones las que hoy nos deben movilizar e impulsar. La primera lección es que esto no es un pueblo servil. Este es un pueblo nuestro, los venezolanos somos gente valiente, dispuesta a superar obstáculos, amenazas, persecución y tenemos la determinación de luchar por la democracia y la libertad. La segunda es que somos mayoría y somos una mayoría que crece todos los días, la que quiere este cambio profundo en el país, un cambio de valores, Vladimir. Y lo tercero es que no basta ser mayoría y ganar elecciones, que aquí se necesita acompañar esta lucha en el plano electoral con la movilización firme y clara de los ciudadanos en la calle. Hay que hacer las dos cosas. La movilización ciudadana retroalimenta y fortalece. Ahora, ¿hay impaciencia en la oposición con respecto a los tiempos, María Corina? Con respecto a los tiempos. Sí, yo a eso voy. ¿Tienes impaciencia tú, por ejemplo? Yo personalmente pienso, pero además es producto de constatar lo que estamos viendo alrededor. Una Venezuela en la cual la anarquía y la violencia nos está tragando. Mira lo que está ocurriendo con la inseguridad, con los homicidios día a día, con la militarización del país y con la destrucción económica. O sea, yo te pregunto,
¿Tú crees que una ama de casa que no consigue leche para sus hijos tiene impaciencia? ¿O no? ¿O la persona que pierde su empleo o le quitan su propiedad? Yo me refiero a los efectos de la producción de los cambios que ustedes quieren hacer, por ejemplo. Pero es que es los cambios que el país necesita. O sea, dile tú a una mujer que le matan a su hijo, a su marido, que pierde el empleo, si, que le quita su propiedad, si no tienen paciencia. Por ejemplo, convocar una constituyente lleva su tiempo. Eso no es una cosa de 2 días. Ya voy. Entonces, el país, como sociedad, tiene conciencia de que cada día que pasa, la destrucción no solamente es más profunda, sino que se acelera. Y fíjate cómo el gobierno tan consciente está de cómo se está destruyendo, empobreciendo Venezuela y colapsando, que ha optado es por reprimir, para callar, para que aquellos que protestan tengan miedo de hacerlo, para que aquellos que quieran divulgarlo o denunciarlo no tengan espacios a través de los cuales darlo a conocer. Fíjate que lo que tú estás diciendo lo que permite también es ver algunas contradicciones en la agenda de la oposición. Pareciera que no hay claridad con respecto al rumbo, porque tú escuchas, por ejemplo, Henry Ramos Alup no está de acuerdo con la constituyente. Escuchas a Irán Gaviria, tampoco está de acuerdo con la constituyente, 2 figuras importantes de la oposición venezolana. Y bueno, escuchas a Capriles y sí está de acuerdo. Pero entonces pareciera que no hay un rumbo claro. No, yo creo que el rumbo está muy claro. El rumbo es lograr la democracia y la libertad en Venezuela y combatir con toda firmeza a aquellos quienes hoy se han aferrado al poder y que están subordinados a los intereses del gobierno cubano, y para eso están destruyendo todo espacio de disidencia, de libertad y de autonomía. Ahora bien, este planteamiento, en mi caso, yo estoy recogiendo, interpretando lo que siento que es una ambición y un reclamo mayoritario del país, pero es perfectamente lógico debatirlo, no solamente a puerta cerrada. Oye, hablarlo con la gente, escuchar los distintos puntos de vista, y eso es plural y eso es democrático y eso es coherente con la forma como la unidad democrática ha funcionado y funciona en Venezuela, perfectamente abierta a tener distintos puntos de vista. Tú tienes un propósito común, pero tienes distintos criterios. Ahora, puede ocurrir que la oposición no logre convocar a la constituyente en este momento, que se vaya al tema del referéndum revocatorio dentro de 3 años, o que incluso Maduro cumpla sus 6 años de gobierno. Mira, como está planteado en la Constitución. Un pueblo no tiene por qué esperar para ejercer su soberanía popular y reclamarla libremente. Fíjate, cuando hay una democracia, era el caso de la República Civil, no hubo un solo gobierno al cual no le pidieran la renuncia, ¿o no? Tú estabas muy activo en esa época. No había gobierno al que no le pidieran la renuncia. Eso es perfectamente democrático. Cuando no es una democracia, sino existe una neodictadura, como es el caso actual en Venezuela, para mí no es solamente un derecho, es una obligación. Y la Constitución... O sea, que tú le estás pidiendo la renuncia a Maduro. No. Yo estoy pidiendo y proponiendo y acompañando la convocatoria de una constituyente que te permite activar en este momento una propuesta que sale de abajo hacia arriba. Mira, con todas las constituyentes que han habido en Venezuela, realmente una fue verdaderamente amplia, del 46 al 47. Ahí hubo una representación de todos los sectores, pero vino de arriba hacia abajo. El planteamiento que hoy hacemos es un planteamiento de un pacto social. Mira, de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo. Me están diciendo que tenemos que ir a la pausa, María Corina. Y ya seguiremos conversando contigo aquí en Vladimir a la Una. Ya venimos. Bueno, y seguimos conversando con María Corina Machado. Y vamos a decir nuestro Twitter. @VladimirAlaUna_GB. Para sus comentarios, que ya hay unos cuantos aquí, María Corina. Por ejemplo, aquí te dice Miroslava. Tiene que tomar un curso de política, es muy distante y al pueblo raso no le llega. ¿Podría explicar, por favor, dice Gabriel en hebreo, al fondo del tema de la constituyente, qué debemos hacer para llegar a ella? María, te amo. María Corina, aquí no queremos intervención ni de cubanos y mucho menos de los gringos, así que sé seria y esperemos el referéndum. Doc Black, José, éxito por tu programa, Vladimir. María Corina, saludos, la lucha sigue. José Enrique, Anaco, Estado Anzuategui. Viva María Corina, aunque no estoy de acuerdo con la constituyente y este CNE, mejor en el nuevo gobierno con nuevo CNE. 3 años es mucho, dice Nayarit. Urge recuperar la patria, es mucho para regalar el país al fraude, la corrupción y la dictadura. Y aquí te dice Chicho Gil, eres una patria, ¿cuándo vas a los Estados Unidos a pedir la invasión de Venezuela? Bueno, comentarios diversos que hay aquí en el Twitter. Pero fíjate interesante, Nayarit, que te dice, 3 años es mucho. Es la conciencia de un país, Vladimir, que ve cómo se nos está destruyendo Venezuela. Mira, lo vemos ayer con lo que ocurrió en El Palito y Puerto La Cruz. O sea, un sistema de refinación en ruinas. Cuando se va a cumplir 1 año de Amuay,
y no ha habido una respuesta y un responsable, donde ni siquiera sabemos realmente cuántas son las víctimas fatales de ese evento y no ha habido consecuencias ni justicia. O sea, el país siente que se nos está cayendo el sistema de salud pública y los hospitales en ruinas, técnicamente parados, los hospitales de Caracas, pero entonces el gobierno va duro para destruir las clínicas privadas también. Vemos la crisis en las universidades, vemos cómo en las escuelas de las fronteras, Vladimir, lo llevaba el diputado Belardo Díaz esta semana con materiales en la mano, se le están distribuyendo a los maestros materiales del ELN, de la guerrilla, y obligando a los maestros a que los utilicen para instruir a nuestros niños en la frontera. Es decir, un país que está colapsando a una enorme velocidad y que queremos y tenemos el derecho a exigir un cambio profundo. Ahora, pero ¿tú crees que el cambio va a ser o debe ser, en tu opinión, electoral? ¿Debe ser ya? ¿No debe ser ya? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la ruta? El cambio debe ser lo antes posible. Ajá. Y el cambio sale de la gente. Ajá. Cuando una de estas personas por Twitter te decía, no queremos ni la invasión ni de los Estados Unidos ni de cubana, por supuesto. Tiene que ser la soberanía popular expresada por los venezolanos. Mira, los venezolanos que queremos verdaderamente reencontrarnos en tanto en cuanto ciudadanos, y tenemos derecho a hacerlo, y tenemos derecho a decidir nuestro futuro, imaginarnos ese país donde, oye, tengamos un movimiento sindical enérgico, pero la dirigencia firme, política tiene la obligación de trazarle un camino a la gente, una ruta, sea del gobierno, sea de la oposición, una ruta que tiene que ser bien clara, desde el punto de vista político. ¿Cuál es la ruta que tú le propones a los venezolanos? ¿Es una ruta electoral, no electoral? Es una ruta que pasa por el 8 de diciembre y donde actuamos en defensa de nuestro voto, pero con una enorme claridad sobre las condiciones en las que estamos votando, llamando las cosas por su nombre. Obviamente que este es un CNE servil. Este es un CNE que le ha hecho no solamente trampa a los venezolanos, sino que además ha violado su sagrado mandato, no solamente el 14 de abril. Ahora, los venezolanos estamos claros de eso, pero cada quien tiene que salir y defender su voto, digo, con los dientes. Ahora, no basta la competencia electoral. Esto hay que acompañarlo con la protesta, con la movilización, que ya está ocurriendo en Venezuela, pero como tú bien dices, hay que darle una orientación y una lectura política. Yo considero que en este momento, cuando hay un país en efervescencia, tenemos más de 35 protestas al día, el gobierno ha tratado de criminalizar la protesta y de invisibilizar la protesta, que no se sepa, que sean aisladas. Si entendemos que esta movilización nos puede llevar para resolver nuestros problemas, a un verdadero cambio de régimen. La ruta, el primer paso es el 8 de diciembre y de allí vamos a una asamblea constituyente. Cuando tú hablas de un cambio de régimen, hablas de cambiar la Constitución. Se puede mejorar sin duda la Constitución. Porque la Constitución establece el régimen político que existe en Venezuela. No, perdóname. El régimen que establece esta Constitución es un régimen democrático. Y quienes están en el poder en Venezuela han desconocido la Constitución a tal extremo que hoy en Venezuela no hay democracia. Eso es lo primero que hay que establecer. En Venezuela hoy hay un régimen que yo llamo neodictadura. Hay que cambiar además todas las instituciones. Hay que cambiar las instituciones. Hoy las instituciones están en el medio entre un país que queremos reencontrarnos y vivir en democracia y libertad y hacer eso realidad. Además son unas instituciones que por primera vez, Vladimir, en 200 años de historia republicana, de manera intencional, están provocando la confrontación y la división entre los ciudadanos, entre los venezolanos. Eso no lo habíamos visto. Un gobierno que tenga como política generar la violencia y la confrontación. ¿Ha sido correcta la estrategia de no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Tú sigues sin reconocerlo? Esa es la verdad. Eso no es una estrategia, es una posición de principios, Vladimir. Y para mí la posición de principios es siempre la correcta. Es la verdad. Los venezolanos sabemos que Nicolás Maduro se robó la elección el 14 de abril. Entonces ahí recibimos un mandato, todos. ¿Cuáles son las pruebas que tú tienes de que él se robó esas elecciones, María Corina? La actitud del CNE y la del TSJ. Si estaban tan seguros, bueno, yo lo sé, como lo sabemos los venezolanos que participamos ese día, que recorremos el país, que nos damos cuenta en qué condiciones fuimos a votar, en cuántos venezolanos no le dieron permiso a expresarse, la violencia que hubo en la calle, el miedo sobre los empleados públicos. Fíjate lo que te dice aquí Rey, y con Rey 54. Es contradictorio. Ayer elecciones con un CNE arrodillado al régimen. Para mí la lucha debe ser la impugnación en la constituyente. CNE servil y el TSJ, la Asamblea y todas las instituciones políticas públicas no.
Ajá, aquí me dice, no te hagas el bruto, Vladimir, a la una. La Constitución dice una cosa y este régimen es totalmente lo contrario. Amanda KPG. Yo creo que el planteamiento que hace Reyes es muy, muy poderoso y muy profundo. Es decir, es contradictorio si no lo asumimos como una lucha, Rey. Si nosotros entendemos que el 8 de diciembre es la manifestación de un pueblo indignado, pero que va a hacerse escuchar y que no vamos dócilmente a permitir que nos arrebaten nuestra voz. María Corina, con esta pregunta que nos hacen en el Twitter Icarec, vamos a ir a la pausa. María Corina, háblale al pueblo venezolano de tus planes de golpe de Estado y de tu audio. Vamos a la pausa y seguimos hablando contigo de este tema y de otros temas que tenemos pendientes. María Corina Machado, aquí en Vladimir a la Una. Ya venimos. Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional. María Corina, te dejaba una pregunta al comienzo, al final de la parte anterior del programa, y tiene que ver con el audio. ¿Qué ha pasado con la investigación del audio? Y bueno, esta persona hablaba de tus supuestos planes de golpe de Estado. Te acusan de que quieres dar un golpe de Estado. Del gobierno vienen diciendo eso también. Bueno, a mí me han acusado de todas las cosas. Como decías, abre el Código Penal y ahí de eso me habrán acusado. Y en este sentido, esto es una práctica típica, y lo sabemos, Vladimir, de inspiración cubana. Eso fue lo que hicieron. Se meten en tu casa, en tu casa de familia, ilegalmente te graban, lo distorsionan, lo manipulan, lo cual es obviamente ilegal, y después lo divulgan para aterrorizarte. ¿Nunca has ido a Cuba, María Corina? Sí, yo fui una vez a Cuba. Sí, yo fui una vez a Cuba hace como 15 años. Y la verdad es que es doloroso, ¿no? Un país donde con gente con tanta energía, con tanta alegría y con tanta pobreza y con tanta desesperanza. Y es la misma receta. Cuando tú siembras la resignación, cuando tú le haces sentir a un pueblo que no puede cambiar, entonces los paralizas. Por eso es tan importante que los venezolanos nos convenzamos que somos mayoría y que tenemos esa energía acumulada para construir una Venezuela que esté llena de oportunidades para nuestros hijos. Tenemos una obligación enorme, Vladimir, no solamente con nosotros mismos, sino con esos venezolanos que aún no han nacido y que su vida va a depender de lo que nosotros hagamos y dejamos de hacer en estas horas. Aquí tenemos más preguntas. Alerta Comunidad te dicen, buenas tardes, diputada, usted respeta al CNE. ¿Y cómo fue que quedó electa diputada? Constituyente ya, dice R. Baduel, porque es la salida cívica, pacífica, democrática, viable y eficiente, lo dice en el Twitter. Quien irrespeta es el CNE a cada venezolano, a quien le ha impedido votar, a quien no le ha contado su voto, a quien ha tergiversado la soberanía popular. Quien ha irrespetado al pueblo de Venezuela es el Consejo Nacional Electoral. Y es a pesar de este Consejo Nacional Electoral que hemos logrado algunos triunfos, pero así habrá sido la magnitud de nuestra victoria que han tenido que reconocernos lo que hemos logrado hasta ahora. Por aquí me dicen, Vladimir, ¿de qué lado estás? ¿Derecha vista o de la derecha? A veces no te entiendo. Venezolano, Vladimir, venezolano. A veces yo tampoco me entiendo, no es problema suyo nada. Venezolano. ¿Qué? Bueno, yo estoy haciendo periodismo. Lisbeth dice, hola Vladimir, por favor dile a María Corina que las mujeres del municipio de Achaguas, Estado Apure, queremos que ella nos visite. Ajá, por aquí dice otro de nuestros tuiteros. Bueno, con la fuerza de nuestros corazones y nuestra fortaleza lograremos alcanzar la parte que queremos. Te amo, María Corina Job Ramón. Por aquí dice, María Corina, seguimos sin control, debemos retomar de nuevo el control perceptivo y previo al gasto. ¿Qué opinas de eso? Por aquí también te dice, María Corina Machado ahora llama en una carta a la FAM a no reconocer al presidente Maduro. Juan Manuel A. dice aquí. Dile a María Corina que las mujeres del municipio de Achaguas, Estado Apure, aquí ya lo dijimos. Bueno, esas mujeres de Estado Achaguas, del Estado Apure, estoy como Nicolás Maduro, de Achaguas, Estado Apure. Escríbanme a mi Twitter, María Corina Ya, y yo les prometo que vamos a organizar la visita, a acompañarlas, no solamente a Apure, tenemos invitaciones en distintos otros estados para acompañar a los candidatos alcaldes, candidatos concejales y a todos aquellos venezolanos que en este momento están protestando y reclamando por sus derechos. Ángel Homero dice, ¿no? ¿Qué pasa si en una elección para la constituyente gana el chavismo? Radicalizaría la revolución y sería peor. No, somos mayoría. Somos mayoría. Y a una elección producto de un movimiento constituyente es de abajo hacia arriba. Es el poder originario. Es el pueblo que además pone las condiciones y los términos en los cuales se va y por aquí te dicen que tengas cuidado. No vaya a ser que te graben con los bombillos cubanos, dice Juan Manuel A. Dice por aquí. María Corina, ya tenemos que ir terminando el programa porque esto se va rapidísimo. Te pregunto, ¿cómo te visualizas en 10 años? Tú me has hecho esa pregunta varias veces y yo por encima de todo me visualizo sirviendo a mi país en una Venezuela libre y democrática.
Esa es mi obsesión. Cuando dicen Pero de que la yo Asamblea estoy... Nacional, ¿desde Miraflores? ¿De dónde? Cuando a mí me dicen y me acusan de que estoy trabajando para cambiar el régimen, la respuesta es sí. Todos los días, todos los minutos del día. Porque queremos, y yo siento que es además el mandato que he recibido, una Venezuela donde... Pero no sueñas con ser presidenta, vas a ser presidenta, se respeta el ciudadano. Yo quiero ayudar a transformar a mi país y me encantaría ser presidente de Venezuela algún día. Ahora, la prioridad en este momento es enfrentar y derrotar este régimen y construir un país en el cual todos podamos ejercer nuestra ciudadanía. Para despedirnos, María Corina, el gobierno acusan a la oposición y te acusan a ti de sembrar el odio. ¿Tú odias a alguien en particular del gobierno? No, yo no odio a nadie. A nadie. ¿Qué sientes por ellos en lo personal? Hacia algunos de ellos una profunda compasión. Y ¿No le tienes cariño a ninguno? no, hay algunas personas, sobre todo colegas míos en la Asamblea Nacional, a quienes he aprendido, si no a entender, a aproximarme a comprender alguna de sus actuaciones. Un diputado me decía, yo creo que te lo comenté en días de estos, cónchale, María Corina, cada vez que llego a mi casa y tú participas, me metes en un problema. Y le digo, yo, ¿por qué? Me dice, ¿por qué llego y mi esposa me dice, tú ves, ella tenía razón? Ahí está. ¿Cómo se llama ese diputado? No, no gracias, María Corina. Es mi María amigo. Corina Machado. María Corina Machado, gracias por acompañarnos. Y ustedes, queridos amigos, los invitamos para que nos sigan acompañando aquí en Vladimir a la Una todos los días por Globovisión y quédense con nuestra programación. Gracias, María Corina. Gracias a ustedes. Tenerte por aquí. Placer.